Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Damos entonces la bienvenida a aquellos hermanos que se pueden haber sumado en este tiempo para esta celebración de la mañana. El día de ayer me avisaron que podíamos tener reunión hasta 20 personas, así que estamos viendo para el próximo fin de semana cómo nos organizamos y de qué manera lo hacemos. Era todo tan rápido, hay toda una logística que hay que hacer para poder cumplir con todas las exigencias del protocolo, así que no se puede hacer tan rápidamente un día para el otro, pero ya veremos cómo continuamos en este bendito país y particularmente en la ciudad de Olavarría, cómo continuamos pudiendo practicar nuestra fe. Yo he puesto algunos estados estos días, este tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud precisamente es un estado de bienestar físico, mental y social. Entonces yo puse hace unos días que los templos son entonces un centro de salud social, de salud espiritual, de salud emocional, porque necesitamos, los que practicamos la fe, necesitamos poder estar juntos, con protocolo, con distanciamiento, con medidas de bioseguridad, pero poder estar de alguna manera juntos. Así que seguimos orando por nuestro país, la situación es bien difícil, por nuestra provincia, que también la situación es bien difícil, y por nuestra ciudad, que también la situación es bien difícil. Seguimos orando para que Dios dé sabiduría a las autoridades en las decisiones que toma y también conciencia a todos los ciudadanos de cuidados, ¿no? De cuidados personales que hacen luego a los cuidados colectivos, porque si cada uno se cuida, entonces cuidamos a la sociedad en su conjunto. Y estaba en esta mañana reflexionando acerca de la cuarentena del Señor, creo que así titulamos esta reflexión, los 40 días de prueba del Señor, y allí viene la palabra cuarentena, de 40 días, y algunas lecciones que esa prueba por la cual el Señor pasó nos dejan, y cómo es que el Señor salió victorioso de ese tiempo de prueba, de esa cuarentena en la que tuvo que pasar y ser probada su fe. Alguna vez hablando de la prueba de la fe hemos explicado con más detalle, ahora voy a hacer mención nada más al pasar, con qué propósito Dios nos prueba. Yo he dicho de los primeros videos del año pasado que evidentemente esto era una prueba para los cristianos. Los acontecimientos me refiero yo, no que Dios permita esto para probarnos como única finalidad, sino que ante los acontecimientos evidentemente se pone a prueba la fe de los cristianos, evidentemente se pone a prueba la perseverancia de los cristianos, la práctica de la fe de los cristianos, la vocación que tenemos los cristianos por seguir honrando a Dios y haciendo su obra y estar juntos entre nosotros. Todo eso en el año 2020 y en lo que va del 21 se ha puesto a prueba, ha sido una prueba en sí mismo. El propósito de la prueba, que lo he dicho otras veces, lo recuerdo hoy, es perfeccionar la fe, según la Escritura. Cuando uno pasa por una prueba, el propósito de Dios es perfeccionarnos en nuestra fe, que seamos mejores una vez que la prueba termina. Y el segundo propósito es desarrollar virtudes cristianas. Uno en la prueba, en el desierto de la prueba, uno desarrolla virtudes que antes de pasar por eso no tenía con toda seguridad. Cuando no somos probados o no pasamos por el desierto, no terminamos nunca de madurar respecto de la fe y desarrollar esas virtudes que solo se desarrollan en el desierto. Creo que hay un libro, no sé si hay un libro, me ha quedado un título, una frase, no recuerdo dónde la habré sacado, que nadie es usado por Dios saliendo de la cuna al ministerio, si no pasa por el desierto. Y hay un montón de ejemplos en la Biblia de personas que Dios llamó, pero tuvieron que pasar por el desierto para luego ser efectivos siervos de Dios. Nadie sale de la cuna y va a ser usado por Dios al otro día. Hay tiempos de prueba, tiempos de desierto por lo cual tenemos que pasar. Respecto del tiempo de la prueba, es variable. Ha habido pruebas en la Biblia que han durado mucho tiempo, años en algunos casos con Israel, y otras pruebas, la verdad, que duran menos tiempo. El tiempo que sea, el tiempo que Dios haya determinado a los fines que Dios se propone con esa prueba. Hasta que cultivemos, como dije, esas virtudes cristianas que a lo mejor no estaban tan claras en nosotros, o hasta que
sea perfeccionada nuestra fe en algún aspecto. Bueno, el tiempo la verdad que es variable. Digo esto porque a algunos se le puede haber hecho larga la prueba. Algunos puede que estén pensando que Dios no va a intervenir nunca. Hay certezas en la Biblia para creer que hay un tiempo en la prueba y que la prueba, cumplido ese tiempo dispuesto por Dios, debe terminar. Hay un lugar también para la prueba. Hay un desierto. Por lo general la Biblia o los predicadores asociamos al desierto cuando Dios nos prueba, porque es un tiempo de aislamiento como el que nos ha tocado padecer. Es un tiempo de escasez, es un tiempo de soledad, es un tiempo en el que nos sentimos desamparados. El desierto es todo eso y alguna cosa más que yo no he puesto en mis apuntes, pero tiene que ver con un lugar, con estar en un lugar. A veces hasta es geográfico, ¿no? Hasta es un lugar físico. A veces una familia se cambia de ciudad, por ejemplo, y por cambiarse de ciudad pasa por pruebas tremendas. O en los trabajos, que son lugares físicos, se pasa por pruebas. Siempre hay un lugar, sea metafórico o sea real, siempre hay un lugar en el cual Dios nos prueba. En el caso del Señor que vamos a ver fue en el desierto. ¿Qué componentes se dan en la prueba de un cristiano? Es importante también tener en cuenta esto. La prueba en sí misma es uno de los componentes, la prueba en sí misma, por aquello que Dios nos va a hacer pasar. Lo segundo, el probado, el cristiano que está siendo probado, que una persona de carne y hueso, que conoce de Dios, que sabe de la fe, que tiene recursos, pero no por eso deja de ser probado. El cristiano es un elemento también de la prueba. El estado en que ese cristiano está es un elemento a considerar en la prueba, porque si nuestro estado es vulnerable, si nuestro estado no es fuerte en Dios, pasando por la misma prueba, a lo mejor los efectos a la postre sean distintos. Así que el estado de cada uno de nosotros es un elemento importante. El factor culminante dentro de una prueba es determinante. En el caso de Jesús tuvo hambre y ahí ataca el diablo. Hay factores que son culminantes en nuestras pruebas. Es como la gota que rebalsa el vaso, como solemos decir, ¿no? Venimos tolerando alguna adversidad y de pronto la última, es la que desencadena ese estado de prueba al que llamamos cuando se pone en juego las virtudes de nuestra fe cristiana, la solidez de nuestra fe cristiana, la característica y firmeza de nuestra fe cristiana, el factor culminante. No sé si a usted le ha pasado a veces, pero suele pasarnos, ¿no? Venimos económicamente bien o más o menos y de pronto alguna situación en casa, pero de pronto algo con el hijo. Y ese es el factor culminante. En el caso del Señor, ya lo vamos a leer, fue que tuvo hambre. Y en ese momento, el factor culminante es cuando el diablo aprovechó. El hostigador, que es el diablo. En la prueba de los cristianos siempre hay alguien que está interesado, que es Satanás, en que nos vaya mal, en que esa prueba nos separe, nos saque de eje. Por eso yo insisto siempre que no se muevan de eje los cristianos mientras son probados, que se mantengan firmes en los conceptos que los hacen ser cristianos. El hostigador. Y también, sexto elemento en una prueba de un cristiano, está Dios, el apoyo del cristiano. También está Dios en la prueba del cristiano. No es que Dios se ausenta de la vida del cristiano cuando pasa por prueba. Por el contrario, Dios está y manifiesta su gloria. A veces más que cuando no estamos en periodos de prueba. También está el apoyo para aquel cristiano. Es la asistencia, es la ayuda, es la fortaleza, es la compañía, es la presencia de Dios en medio de la prueba. Mira, hermano, la Biblia dice que no somos probados o no vamos a ser probados más de lo que podamos soportar. Y que juntamente con la prueba va a venir la salida. Tenemos los cristianos la bendición de saber por anticipado que la prueba que Dios permite es una prueba que podemos resistir. Que el tiempo que Dios permita será un tiempo que podemos resistir. A mí me gusta como frase, me hace bien, me ayuda y yo se la transmito a usted. Ningún hijo de Dios que fue probado por Dios murió durante la prueba. Ningún hijo de Dios que fue probado por Dios murió durante la prueba. Todos salieron victoriosos de la prueba, como usted saldrá victorioso de la suya y como yo saldré victorioso de las mías. La última pregunta antes de meternos en el ejemplo del Señor es: ¿y quiénes son probados entonces
¿Quiénes son probados? Los cristianos. Los cristianos. Si es una prueba de la fe y es para desarrollar virtudes cristianas, para ser probado, tiene que ser cristiano. ¿Cómo va a probar Dios la fe de alguien que todavía no tiene fe o no está en la fe? ¿Por qué digo esto? Porque a veces yo me he encontrado con cristianos que por no entender estas realidades y estas verdades bíblicas se ponen mal cuando son probados. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y no le pasa a mi cuñada, por ejemplo, ¿no? Que no es cristiana. Es que Dios prueba a los cristianos. Dios prueba la fe de los cristianos, no de la que no son cristianos, porque no estarían ni siquiera en la fe. Así que, ¿a quién prueba o quiénes pasan por la prueba? Los hijos de Dios, los cristianos, somos los probados. Entonces sí, vamos al ejemplo del Señor. San Lucas capítulo 4, es conocida la porción. Yo voy a citar algunos detalles nada más. Voy a leer la porción porque es muy clara para ir entendiéndola. Seguramente si usted es cristiano como yo, algunos años la conoce. Y luego vamos a sacar algunas conclusiones de cómo Cristo salió victorioso de esa cuarentena. Cómo el Señor sale fortalecido después de ese periodo de prueba. No vemos a un Señor diezmado, no vemos a un Señor disminuido, no vemos a un Señor desorientado cuando termina la prueba. Vemos a un Señor claro, victorioso, firme, concreto en lo que era su propósito de salvar la humanidad. Pero hay algunas cosas que se dieron en esa prueba que yo se la quiero compartir para que usted eche mano, tome cuenta de esa victoria del Señor. Y terminada la prueba, cualquiera prueba sea, la de la pandemia, la cuarentena como medida, las económicas, personales, familiares, con la crianza de los hijos, las laborales, usted pueda salir victorioso de esa prueba. Ayer me pasaron un video, que creo que lo pasé por ahí, con la canción de Jesús Adrián Romero, ella que dice cansado del camino, sediento de ti, del guerrero que ha estado en la batalla, que ha quedado medio magullado, que ha quedado medio golpeado, pero que le pide a Dios que le renueve las fuerzas. Así debiera salir un cristiano de esas luchas y batallas que solemos tener mientras estemos en este mundo. Pero vamos a la palabra del Señor. San Lucas capítulo 4 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado al desierto. Déjeme hacer un breve comentario al respecto. El Señor estaba lleno de Dios cuando fue a ser probado. ¿Te acordás que te dije uno de los elementos es cómo estamos? ¿Cómo estamos? El Señor cuando va a salir victorioso, primero te digo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y no es igual pasar por una prueba vaciados de Dios, vaciados de su presencia, en crisis con la fe, en crisis con la práctica de la fe cristiana, que estar lleno de Dios. Lleno de Dios. Jesús estaba lleno de Dios y así lleno de Dios fue al desierto. Lo segundo importante que te digo al pasar es que aún estando lleno de Dios, vamos a ser llevados al desierto. A veces se considera que porque estamos llenos de Dios, por eso te dije, algunos cristianos al no entender bien estas realidades se frustran. ¿Pero cómo? Si estoy lleno de Dios, ¿cómo si estoy en comunión con Dios? ¿Cómo si estoy rebosando de Dios? Tengo que pasar por el desierto, tengo que pasar por la escasez, tengo que pasar por la prueba, tengo que pasar por la soledad, por el desamparo. Todo eso era desierto para Jesús. Pero allí estaba el Señor, siendo probado, estando en un momento maravilloso, podemos decir espiritualmente hablando. Por 40 días era tentado por el diablo y aquí el factor culminante, la verdad, que no se había dado todavía. Y no comió nada en aquellos días, pero pasados los días, y aquí el factor culminante, tuvo hambre. Aquí ese estado de vulnerabilidad. Acá es cuando el diablo se da cuenta que puede entrarnos por algún lugar. Y lo intentó. El factor culminante, una prueba es muy importante cuando usted se sienta al borde de, preste atención, porque allí el diablo va a atacar. No atacó a Jesús cuando estaba en la plenitud, en la fortaleza de la fe y en la fortaleza física también de su cuerpo, porque los días habían comenzado y dice la Biblia que era tentado todos los días, pero en un punto esa tentación va a cobrar otro sentido, porque el estado de Jesús iba a ser distinto.
Él iba a estar vulnerable, por lo menos físicamente hablando, porque tenía hambre y allí el diablo va a comenzar su ataque. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué lo tentó el diablo al Señor? Con aquello que él necesitaba más. Escuche bien, el diablo lo tentó al Señor con aquello de lo que Jesús en ese momento y en su humanidad estaba careciendo. El diablo siempre va a presentarle a los cristianos algo de aquello que estén careciendo para que no lo espere de Dios, sino de Él. No le ofrece algo que no tenía que ver con el estado de vulnerabilidad. Esto que parece una obviedad, yo te lo digo porque a veces suele pasar, que no nos damos cuenta de que el diablo va a ofrecerte exactamente algo que estés necesitando. Y no me refiero solo al pan, sino a veces a la valoración. Y encontramos, o creen algunos encontrar la valoración fuera del círculo del plan de Dios y termina siendo un engaño. Muchos se han apartado de Dios creyendo que los tratan mejor afuera o que hay alguna relación por fuera del plan de Dios que termina siendo, entre comillas, digo esto, una bendición, aunque a la postre traiga tristeza a su vida. Pero el diablo conoce tu vulnerabilidad y conoce de qué estás careciendo para ofrecerte exactamente eso de lo que estés careciendo. Por eso dije que no solo es importante el punto culminante en una prueba, es ese estado que nos hace vulnerables, sino también las razones por las cuales estemos así. Porque a lo mejor necesites dinero y el dinero te va a venir, pero no de la mano de Dios. Y vas a creer que sea una solución buena en el momento. Y a la postre traerá más tristezas que bendiciones. El diablo siempre va a ofrecerte en el momento vulnerable aquello de lo que estás careciendo. Preste atención a eso. El Señor le respondió con la Biblia, ya después vamos a ver esos puntos al terminar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en el momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo, los reinos del mundo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le ofrece al Rey de Reyes los reinos de este mundo. Le ofrece a Jesús lo que el Padre le iba a dar terminada la prueba, pero sin la prueba. Le ofrece a Cristo el reinado que Cristo tiene e iba a tener después de su victoria, pero se lo ofrece sin ir a la cruz, sin salvar la humanidad y sin cumplir el propósito de Dios. A veces el diablo tiene esa estrategia de llevarnos donde Dios nos ha prometido estar, pero no por el camino de Dios, sino llevarnos al mismo resultado, pero no por el camino de Dios. Yo he encontrado muchas personas que han caído en esta trampa del diablo porque Cristo iba a ser coronado de todas maneras. Los reinos del mundo iban a ser del Señor. Eso lo dice el Apocalipsis después. Ahora el diablo le está ofreciendo un camino sustituto, entre comillas, para los mismos fines, entre comillas. Porque no hubiese alcanzado el propósito nunca para que el Padre lo envió a la tierra. Hay veces que no solo el diablo te ofrece aquello de lo que careces en el momento más indicado, vulnerable para vos y que es el escenario ideal para él, sino también te ofrece llegar donde Dios te ha prometido, pero por un camino que no es el de Dios. ¿Y sabes cuántos cristianos conozco yo que por el ascenso social o por llegar a tal o cuales resultados de la vida personal se han salido del plan de Dios y a la postre es como dice la Escritura, están llenos de tristeza porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas? ¿O cuántas personas que no se han sentido realizadas en sus sentimientos se han ido por fuera del plan de Dios y en principio parece que está todo bien, pero a la postre terminan lamentando esas relaciones
El diablo es un especialista para ofrecerte lo mismo que Dios te ha prometido, pero no por los caminos que Dios ha establecido. Y a la postre no tendrás ni una cosa ni otra, ni habrás vivido en la voluntad de Dios. Y como el diablo es mentiroso, ¿quién te asegura que vas a tener ese final feliz que te promete? El Señor vuelve a responderle también con la palabra. Luego dice en el 9, y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo el Señor por tercera vez: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado esa tentación, se apartó de él, por un tiempo. Eso grábelo. Porque si bien la Biblia no registra cómo fueron las otras tentaciones, sí advierte la Escritura que el Señor siguió siendo tentado por el enemigo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es una prueba, ni 2, ni 5, serán todas las pruebas que tengan que ser. Que puede que salgas victorioso en una prueba, pero algún tiempo más adelante, en otro estado tuyo, ante alguna carencia tuya, el diablo va a seguirte ofreciendo esas soluciones rápidas, engañosas, pero que a muchos cristianos lamentablemente ha engañado. ¿Cómo pasó Jesús? ¿Cómo pasó Jesús victorioso por esa prueba? ¿Cómo es que termina el Señor, como te dije hoy? Firme, estable, lleno de Dios, aun cuando había sido probado. En San Marcos, cuando habla de la tentación del Señor, en San Marcos, capítulo 1 y verso 13, acompáñeme por favor. Estamos cerquitas ahí, después volvemos a Lucas, pero ahí da un detalle que Lucas no lo cuenta, y es el primero de los puntos. ¿Cómo es que el Señor salió victorioso de esa prueba? San Marcos capítulo 1 y verso 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Lucas da mucho más detalles de eso, pero dice esto: y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Cómo salió victorioso Jesús de ese tiempo? Primero, porque tuvo la asistencia divina. No solo él estaba lleno de Dios, como leímos al principio, y aún lleno de Dios fue al desierto. No solo tuvo un momento de vulnerabilidad cuando el diablo aprovechó para ofrecerle aquello de lo que él estaba careciendo, sino que en ese tiempo de prueba la asistencia divina estaba allí presente. No podemos salir victoriosos de ninguna prueba, cualquiera sea, si nos apartamos del Señor, si Dios no nos asistiera con su gracia, con su amor, con su presencia, con su fortaleza. Es imposible que por nuestros medios podamos salir victoriosos de una prueba, pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y cuando yo pienso en esa expresión, pienso que dentro de todos los días hasta el fin están los días de prueba. Entonces, ¿qué concluyo yo? Dios está conmigo todos los días de la prueba, cualquiera sea el tiempo, aunque haya un factor culminante, aunque haya una carencia que yo tenga, junto con la carencia que yo tengo, que es el factor culminante que el diablo va a aprovechar, está la asistencia de Dios conmigo. Alabado sea el nombre del Señor, que nunca nos ha dejado y nunca nos dejará, que nunca nos ha desamparado y nunca lo hará tampoco. Bendito sea su nombre. ¿Qué sería de nosotros en la prueba si no tuviésemos la conciencia de que Dios está con nosotros y la manifestación de su presencia? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. En medio de pruebas difíciles, usted como yo hemos visto la mano de Dios. Creo que hablando hace poco de José, dije yo, Dios le fue mostrando en algún momento que él estaba presente allí. A veces las cosas no funcionan, funcionan mal. Hay semanas que son para olvidar en el calendario. Si las pudiésemos borrar, las borraríamos. O días, o meses, o episodios en nuestra vida que han durado más tiempo. Pero dígame si no. Usted como yo hemos comprobado la asistencia de Dios. La prueba no termina, el diablo sigue hostigando, la carencia sigue estando,
pero Dios también en medio de eso. Recuerdo a los chicos que fueron probados allí en Babilonia, que Dios estaba con ellos en medio de la prueba. La asistencia de Dios es indispensable para que salgas victorioso de esa prueba por la cual Dios ha permitido que pases. Lo segundo, por lo que Cristo salió victorioso de esa prueba, fue la firme convicción de su identidad como hijo de Dios. El diablo todo el tiempo le decía, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, a lo que Cristo respondía siempre del mismo modo, como hijo de Dios y basándose en las promesas de Dios, se mantuvo firme en su identidad. Lo he dicho otras veces y lo repito, en la prueba uno puede llegar a perder de vista de quién es y qué tiene por ser quien es, hijo de quién en esta tierra. Y cuando el diablo logra sembrar dudas sobre nuestra identidad, tiene parte de la batalla ganada en nuestra prueba. Cuando el diablo logra que perdamos de vista que somos hijos de Dios, herederos junto con Cristo del reino de los cielos, que hay promesas sobre nosotros que en el tiempo y de la forma que Dios quiera van a cumplirse, pero cuando el diablo logra que yo sospeche de esa mi condición como hijo de Dios, habrá ganado parte de la batalla en esa prueba, porque yo ya no me moveré como un hijo de Dios que está expectante en lo que Dios va a hacer, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que nos dijo. Pero si yo pierdo de vista eso, entonces me voy a mover en la tierra no como un hijo de Dios, sino como alguien que no conoce a Dios. Hay una expresión bíblica en los Salmos, luego toma el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay pocos necios que dicen no hay Dios, aunque los hay. Pero hay muchos más que se mueven a la vida como si Dios no existiera. No es que niegan la existencia de Dios, pero su andar en esta tierra es como si Dios no existiera. Y digo aún más, hay hijos de Dios que por perder su identidad con Cristo se mueven en esta tierra como si nunca hubiesen conocido a Dios. Se han olvidado como el hijo pródigo de quiénes son, dónde está su casa, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus derechos como hijo de Dios y sus responsabilidades. Por ende viven como si no lo fuesen. El Señor nunca perdió de vista en la prueba quién era, cuál era su identidad. Hermano, si está siendo probado, si Dios ha permitido aún viviendo lleno del Señor como estaba Cristo, pasar por el desierto, nunca pierdas de vista quién sos. Nunca pierdas de vista por ser quien sos, qué tenés. Nunca pierdas de vista por ser quien sos y qué tenés, qué es lo que Dios puede hacer. Porque cuando el diablo logre que pierdas de vista tu identidad en la prueba, te habrá ganado, te habrás angustiado, te habrás desesperado, habrás tomado malas decisiones, habrás emprendido malos caminos, porque has perdido de vista quién sos. Decítelo todos los días en voz alta. Soy, yo lo voy a decir por mí, Juan Esteban Rolón, hijo del Dios viviente, comprado por la sangre del Cordero. No importa lo que esté viviendo, ese soy yo. Decilo en tu casa ahí si estás solo o estás sola, o que escuchen tus familiares, porque cuando pierdas de vista quién sos, entonces el diablo te habrá ganado la pulseada, te habrá ganado la batalla. El segundo elemento por el que Cristo salió victorioso es que tuvo una firme convicción de quién era. El tercer elemento, que tuvo un apego inalterable a la palabra de Dios. Tuvo un apego inalterable a la palabra de Dios. Cualquier cosa que escuche, cualquier cosa que te digan, cualquier circunstancia, como dijo, no sé quién dijo, lo estudié cuando estudié la historia del cristianismo, nuestros sentidos nos pueden engañar, pero la palabra de Dios nunca nos va a engañar. Nuestros sentidos nos pueden engañar, pero la palabra de Dios nunca nos va a engañar. Y en los momentos de prueba pasamos por sensaciones de todo tipo, por emociones de todo tipo, por frustraciones, sentido de indignidad. Señor, ¿cómo permitís que esto me pase? Mirá cómo estoy, no parezco hijo tuyo. Pero si te apegás a la palabra de Dios, inalterablemente Dios va a mostrar su favor. El otro día cité en el sermón a Asaf, o hace unos días atrás, si estás pasando por pruebas y dificultades,
pero te apegás a la palabra de Dios de manera inalterable, Dios va a cumplir sus promesas en vos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nuestra identidad está con Cristo. Él es nuestra identidad delante del Padre. Él garantiza nuestra filiación, nuestra relación de hijos con Dios. Necesitamos entonces nosotros estar apegados a su palabra. La manera que Cristo respondió fue: escrito está. Es palabra de Dios. Aferrate fuerte a la palabra del Señor. Cuando estás pasando por pruebas, aferrate fuerte a lo que Dios ha dicho, porque Dios lo va a cumplir. Como le dijo Job a su esposa: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios va a mostrar su gracia. No entiendo siempre lo que pasa a mi alrededor, pero de una cosa estoy cierto, que mis sentidos me pueden engañar. La palabra de Dios nunca me engaña. Mis sentidos me pueden engañar. La palabra de Dios nunca va a engañarme. Lo cuarto por lo que Cristo salió victorioso de la prueba es porque tuvo la manifestación de Dios, como te dije, a través de los ángeles, pero la manifestación de Dios en el desierto. En el libro de Samuel, vayan un cachito ahí, capítulo 15 y verso 23, dice: y todo aquel país lloró, hablando de David e Israel, y pasó toda aquella gente que andaba con David el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó camino que va al desierto. Acá David estaba siendo llevado al desierto por la sublevación de su hijo Absalón, siendo un hombre grande. Entre 60 y 65 años estiman algunos eruditos que tenía de edad David cuando su hijo se sublevó. Y allá un hombre grande, otra vez, no era el desierto que pasó cuando era joven y Saúl lo perseguía, este desierto fue de grande. También es una lección para nosotros, por lo menos para mí. No hay una edad por la cual podamos evitar pasar por el desierto. David pasó de jovencito y pasó de grande también. Y ahí escribe el Salmo 63. Ahí escribe. De hecho, si usted toma la referencia, esas que suelen poner algunas Biblias o algunas ediciones de la Biblia, usted va a encontrar que fue cuando fue camino del desierto y su hijo Absalón se subleva. Y mire lo que decía David en ese salmo: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Y mire cuál era el pedido de David: para ver tu gloria y tu poder, así como cuando estaba en el culto, haciendo una analogía y una actualización, así como en las mejores reuniones, quiero ver tu gloria y tu poder en medio de mi desierto, en medio de mi prueba. Hermano, es imposible salir victoriosos de una prueba. Es imposible salir victoriosos sin la manifestación de la gloria del Señor en medio de nuestras circunstancias de vida. Yo por eso en esta mañana resumo las maneras en las que Cristo salió victorioso: por la asistencia divina, según cuenta Marcos, porque estuvo firme con su convicción de ser hijo de Dios, porque tuvo un apego inalterable a la palabra del Señor y porque Dios le manifestó su gloria aún en esas circunstancias. Dios no manifiesta su gloria solamente cuando todo está bien. Dios no manifiesta su gloria solamente en el templo lleno. Es más, este templo hoy está vacío. Dios manifiesta su gloria en cualquier lugar, porque dice la propia Escritura que no hay un templo hecho de mano que pueda contener la gloria de Dios. Claro que nos gozamos de estar juntos, pero por otras razones. Claro que nos gozamos de estar juntos porque nos hace bien vernos. Pero dice la Escritura que no hay templo hecho de mano que pueda contener la grandísima gloria del grandísimo Dios al cual nosotros servimos. Esta semana fuimos a orar por alguien que inauguraba un proyecto, inauguraba un lugar físico en un proyecto personal y nuevo para ella. Y yo cité las palabras, la historia de vida de Obed-Edom cuando llevó la presencia de Dios a su casa, y dice la Escritura que toda la región comprobó que aquel hombre era un hombre bendecido y solo tuvo el símbolo del arca, el arca que era símbolo de la presencia de Dios para Israel. Cuanto más vos y yo, que tenemos la presencia por el Espíritu Santo de Dios, tiene que ser notoria a nuestro alrededor que Dios está con nosotros y que su gloria se manifiesta en nuestras pruebas. Los cristianos no es que no somos probados, los cristianos vemos la gloria de Dios en la prueba.
Los cristianos no es que no pasamos por adversidades, vemos la gracia y el amor de Dios en la adversidad. No es que no pasamos por situaciones difíciles, vemos al Señor sustentándonos en esas situaciones difíciles. Cierre sus ojos por un momento, hágame el favor. Déjeme orar por usted. Sobre todo si está pasando por un periodo de prueba. En lo personal, en lo emocional, en lo sentimental, en lo laboral, en lo económico, en lo ministerial, cualquiera de las áreas de su vida, que usted entienda que está siendo probado, que hay desierto, que hay escasez. Yo le di alguna revelación bíblica para que usted preste atención cuál ha sido el punto culminante, porque cuando tuvo hambre fue cuando el diablo dijo: este es el momento. A lo mejor has estado fuerte la mayoría parte de tu tiempo, de tu vida, pero en un momento estabas debilitado, careciendo de algo, y ahí aparece el enemigo, ahí aparece el hostigador para hacerte titubear, para hacerte flaquear en tu fe, y aún si puede hacerte tomar malas decisiones, mejor. Padre bueno, en esta mañana nos presentamos ante ti, Señor. Te damos las gracias por tu palabra y por tu ejemplo, Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Al descubrir al enemigo por un lado, al hacernos saber sus maquinaciones por un lado, pero también para mostrarnos de qué manera el Señor salió victorioso de su cuarentena, de qué manera el Señor se sobrepuso a esa prueba. Por eso, amado Padre, en esta mañana yo quiero rogarte por todos aquellos que están siendo probados en este tiempo. Amado Señor, que tú con tu presencia los asistas, que tú con tu presencia los rodees, que tus ángeles, que tú prometes en tu palabra, que están al servicio de los que vamos a heredar la salvación, esto es la iglesia, estén asistiéndolos. Amado Señor, que ellos puedan estar aferrados, firmes a su identidad en ti. Que por ningún caso y en ningún momento pierdan de vista quiénes son y lo que tienen por ser quienes son. Que Padre bueno, ellos puedan tomarse inalterablemente de tu palabra, aferrarse a tu palabra poderosa. Y Señor amado, tú manifiestes tu gloria. Tú manifiestes tu gloria. Como te decía el salmista David, camino del desierto, así como te he visto en el templo tantas veces, así manifiestes tu gloria en medio de la sequedad. Así manifiestes tu gloria en medio de la escasez. Así manifiestes tu gloria en medio de la vulnerabilidad que a veces el desierto provoca en nosotros. Así manifiesta tu gloria, Señor. Padre bueno, te doy las gracias por lo que vas a hacer por tu palabra. Ahora, en este tiempo, mientras están escuchando los hermanos, y luego también cuando escuchen esta palabra. Señor, te doy gracias por lo que harás en los corazones. Y más allá de las lecciones que nos tocan aprender para saber y estar atentos a futuras pruebas, que tú fortalezcas a tus hijos, a los que están pasando hoy por estas adversidades. Y tú, Señor, te glorifiques, muestres tu gloria en medio de sus pruebas o sus crisis. Que tú muestres que estás presente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar este tiempo con alguna canción y pueden saludarse en el amor del Señor, en la paz del Señor. Pueden desearse una bendecida semana. Estén atentos a los anuncios para el próximo fin de semana y veremos cómo nos podemos manejar. La idea es aprovechar cada oportunidad que tenemos para estar juntos, para poder estar juntos y de alguna manera vamos a estar juntos también el próximo fin de semana. Bendecida semana, Dios les bendiga. Cantaremos alguna canción, salúdense en la paz del Señor y en el amor del Señor y nos estaremos viendo, estaremos comunicados. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas.
haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, sí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor.